El 31 de enero va a vencer el decreto por el cual se congelaba el valor de los alquileres. Asimismo, ese decreto disponía la prórroga de contratos vencidos y suspendía los desalojos. Hay enorme preocupación de parte de la Asociación de Inquilinos por saber qué es lo que va a pasar con los contratos, con los valores de los alquileres, y del otro lado del mostrador encontramos a titulares de cámaras de propietarios, a titulares de cámaras de inmobiliarias pidiendo que por favor se levante ese decreto y no lo prorroguen ni nada por el estilo. Nosotros estamos tratando de conocer esta situación porque pagar el alquiler es cada vez más difícil aquí y en cualquier parte del país. Por eso estamos en comunicación con Fernando Muñoz. Él es además autor de un libro interesante, La desigualdad bajo techo, 100 años de historias de alquileres. Le vamos a estar preguntando sobre esto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Fabián López te saluda, buenos días. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, gracias por la comunicación. No, muchas gracias a vos por atendernos tan temprano. Para empezar, contanos qué recoges a través de tus trabajos que realizás. Sos el coordinador del programa de atención a inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Imagino que hay enorme cantidad de consultas, llamados, mensajes. ¿Qué situación estás recibiendo? Sí, dentro de la Defensoría del Pueblo, por un lado, digamos, en pandemia, por decir el último año, la consulta inquilina es la más numerosa. Esto ha superado a la que tiene que ver con las quejas sobre servicios públicos, a la de adultos mayores. Esto es la que históricamente han predominado como demanda, como consulta en la Defensoría del Pueblo. Bueno, han sido desplazadas, por así decirlo, en número, para dar una dimensión del problema, digamos, ¿no? Del problema inquilino, que es muy numeroso porque progresivamente, en los últimos 30 años, prácticamente se ha duplicado la cifra de hogares alquilados en el país y en la ciudad de Buenos Aires. Lo más frecuente y numeroso son las denuncias por incumplimientos. Hay un perfil, creo yo, que dominó, que ha sido característico del último año, de un gobierno, que son las buenas intenciones planteadas inicialmente en un decreto de fines de marzo, que estabas mencionando vos en la presentación, que vence el 31 de marzo, inclusive con una votación casi espontánea, digamos, de la sanción de la ley de alquileres, porque no estaba en los planes, por lo menos nosotros no veníamos siguiendo en medio de la pandemia y del aislamiento obligatorio de que el Senado sancionara la ley, porque de hecho existía el decreto, no había ninguna necesidad de fijar una nueva legislación de urgencia, pero bueno, es un gobierno de buenas intenciones, pero aplicadas con cuentagotas. Y lo que más se notó en las quejas, digamos, inquilinos, es sobre todo la falta de un organismo ejecutivo que haga cumplir lo que firma el presidente o lo que vota el Senado en este caso. Esto es, los incumplimientos del decreto y los incumplimientos de la ley de alquileres son las demandas más numerosas. Después hay otro tipo de incumplimiento en el alquiler que son más históricos y nuevamente se están repitiendo, porque hay una cuestión, en situaciones de crisis, obviamente que se nota mucho más, se requiere mucho más el dinero y se nota mucho más cuando, por ejemplo, a uno le niegan la devolución del depósito, eso que uno deja al comienzo del alquiler y cuando termina o se va a mudar, dice, bueno, yo tengo 25.000 pesos de depósito, y bueno, esta cosa de incomunicarse una vez que uno se muda definitivamente con el locador o con la inmobiliaria. Entonces hay muchos reclamos respecto a no me devuelven el depósito, hay incumplimiento también al respecto. El tema de la falta de una cuenta bancaria para poder transferir sigue siendo muy frecuente, o la falta de facturas. En la Argentina
se da también una paradoja, digamos, también hay una legislación del 2016, votada en el Congreso, muy festejada en su momento, que amplió los rubros para poder deducir el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es algo que todos los años siempre vuelve a aparecer en los medios, porque dice, bueno, ¿cuál va a ser el techo, el piso, mejor dicho, de salarial por el cual voy a tener que pagar el impuesto? Bueno, en el 2016 se votó de que se podía deducir alquileres de ganancias. Es decir, bueno, me reducen un poquito el impuesto si demuestro de que estoy alquilando. Bueno, uno de los problemas centrales que tiene la Argentina, que tiene aproximadamente 1 de cada 4 hogares que alquilan, es poder demostrar que uno alquila, porque no tiene la factura que pide la AFIP. Por eso digo, es una paradoja que un Estado fragmentado, donde por un lado se votan leyes que amparan, y por otro lado hay organismos que no las hacen cumplir, ¿no? Entonces, esto es lo que aparece con más frecuencia. Y después la ciudad tiene una particularidad, porque todavía tiene muchos departamentos viejos, bastante deteriorados, entonces hay bastante reclamo respecto a arreglos, ¿no? A quién es el responsable de los arreglos. Eso también está dentro de la lista, digamos, de las demandas. Claramente, más en ciudades, las ciudades focos de población, de hiperpoblación, de acumulación de gente por metro cuadrado, tienen su infraestructura bastante vieja, bastante vetusta. Basta ver el frente de algunos edificios para imaginar un departamento en el interior desarreglado o abandonado. En este contexto, con el 31 de enero inminente, algunos están ilusionándose con que se prorrogue hasta el 31 de marzo. ¿Esto va a ser así? ¿Es así ya? No, hay algunos rumores, pero justamente en la misma línea que planteaba antes, de la buena intención, pero en cuentagotas no hay todavía una definición pública y formal, digamos, del gobierno, quizás temiendo una mayor reacción todavía del mercado, porque ¿qué pasa? Se incentiva, se plantea, por ejemplo, una ley de alquileres, como se votó a mitad de años, no se dice quién la va a hacer cumplir. El artículo que más irrita al mercado, que es registrar los contratos, está en línea con lo que decíamos anteriormente, la falta de factura, la falta de declaración que hay de los alquileres. Es el único artículo que no se ha reglamentado. Llevamos 7 meses, claro, y eso no existe el registro de contratos, pero es como que le mojó la oreja al mercado. El mercado reaccionó aumentando los precios de una manera sideral, los precios de los alquileres, cuando en el mundo la tendencia es a la baja, porque al haber desaparecido prácticamente el turismo, hay mucho más oferta de inmuebles, y la ciudad de Buenos Aires particularmente también es una ciudad turística que ha incentivado mucho el alquiler temporario turístico, el alquiler de 3 meses, el alquiler a personas que vienen de otros países, lo ha incentivado muchísimo, y sin embargo uno dice, pero ¿cómo no hay turismo? Por lo tanto debería haber mucho más departamentos en oferta para vivienda, por lo tanto tendría que bajar. Sin embargo subió 60, 70%, dicen las cámaras inmobiliarias. Entonces digo, bueno, han tenido una respuesta, el Estado ha tenido una respuesta voraz, y ahora está como en una especie de limbo. Obviamente que no va a faltar avivado que va a decir que lo que no sirve es la ley, y no que el Estado no hace cumplir, digamos, las leyes. Entonces el mercado amenaza con retirar oferta, que lo dice públicamente, y el gobierno no dice nada, pero públicamente dicen, no les conviene alquilar, por lo tanto retiramos oferta en un país que, tiene casi 15 millones de viviendas para 40 millones de habitantes, o sea, no hay un déficit de falta de vivienda, pero dice, la ciudad mucho menos, una vivienda cada 2 habitantes. El mercado amenaza retirar oferta, los precios a las nubes, la ley no se aplica, el registro de contratos no existe. Yo le había advertido a la ministra Bielsa cuando hablé con ella, le dije, hay un problema, han votado una ley
que después no tiene respaldo el Ejecutivo para cumplirla. Entonces hay un problema, y digo, hay un problema de conexión entre ustedes. Y además el 31 se termina la emergencia. Bueno, puede ser que empiece otra pandemia, que va a ser una pandemia habitacional. Digo, puede ser de efectos graves, porque justamente el mercado está envalentonado frente a un Estado que tiene un Ministerio de Vivienda, pero no opina sobre alquileres. Uh-huh. Veía una entrevista que le hicieron en el canal de noticias TN a un representante de la Cámara de Inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires y él daba números estadísticos, ahora no los recuerdo, pero el paso de el propietario que estaba alquilando y este año, a partir de estas leyes y demás limitaciones que ve a sus negocios inmobiliarios, ha decidido vender el propietario, dice representante de la Cámara Inmobiliaria. ¿Esto es verdad? Eso es una mentira. Mentira. Y a ver, vamos a hacer un ejercicio personal, para no poner a ningún ejemplo, de ningún gobernante ni ningún empresario. Si yo tengo, $100.000 es el promedio de un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires. Yo alquilo acá donde estoy, pero pongamos que fuera el dueño. Tengo y tengo otro. Dos más tengo, que los alquilo. Tengo $300.000 de capital. Estamos discutiendo de si la ley de alquileres me conviene o no, porque en vez de pagarme 25.000 me está pagando 22.000. Y además me paga las expensas y me paga los impuestos. No, estoy desesperado, ¿tenés un capital de $300.000? No, estás esperando que haya mejores precios. Que haya mejores precios, como pasó en el 2002, en el 2001, que ocurrió después en el 2003 y se produjo el llamado boom inmobiliario. Estás esperando que el dólar se dispare, cosa de tener más capital. Ahora, pero y entonces las ventas es otra víctima de esta crisis. Es el que tiene el departamento solo, uno. La vivienda única familiar. Y ese no tiene otros $200.000 como el primer ejemplo. Ese tiene nada más que la vivienda propia. Tiene ese capital, pero el tipo y la familia tienen que vivir bajo techo. Entonces están viviendo ahí. Tiene que pagar las expensas. Se quedó sin laburo. O le bajó muchísimo el laburo. O cerró el comercio. Tiene 6 meses ya acumulado de expensas. Tiene la inmobiliaria que está esperando en la esquina para ver cómo le baja el precio y vende el departamento. Ese es el problema que tuvimos, claro, en el 2001-2002. 70.000 propietarios menos. No el locador. El locador es alguien que tiene más de una vivienda. Son casos muy reducidos. No llega al 6% en la Ciudad de Buenos Aires de la población, con 40% ya de inquilinos. Claro. Es una porción mínima. El que está afectado es el otro 40% que es propietario de vivienda única. Y si es jubilado y tiene nada más que esa vivienda, ¿qué hace? Y está ya apretado para vender. Para conocer si usted habla con el director de la tercera edad de la Defensoría, con Semino, pues yo hablo con él. Uh-huh. Por razones también de laburo, digamos, ¿no? Yo le pregunto, ¿y cómo está? ¿Cómo la ves? Y uno de los problemas más grandes que tengo son los adultos mayores que quieren vender porque están desesperados, me dicen, por el tema de la deuda de expensas. El Estado tendría que evitar eso. En vez de plantear, vamos a construir 40.000 viviendas, para los 40.000 que la tienen que vender. Uh-huh. Para claro, esa deuda, si es una deuda de expensa, ¿cuánta plata puede ser? El mercado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires, sí, ¿qué participación tiene de propietarios, de personas físicas divisibles? Es decir, una persona que a lo largo de su vida ha logrado juntar un dinero, comprar otra prioridad, otra propiedad o herederos. Sí, ¿y qué proporción hay de el mercado de las inmobiliarias? Es decir,
inmobiliarias que construyen, que participan en la edificación. ¿Cuánto hay? No hay registro. No hay registro. No hay registro. Le voy a decir más, el último registro que uno puede decir, tengo una aproximación, mirá lo que pasó, fue el blanqueo de capitales del 2017. Sí. Pero, si usted recuerda, entre el decreto de, en ese momento, el presidente Macri, que había un artículo que prohibía la difusión, le prohibía a la prensa la difusión de quiénes eran, pero en ese momento de 110.000 millones de dólares que se blanquearon, que se declararon de una manera clandestina, porque no estamos enterados, simplemente tenemos cifras, no sabemos quiénes fueron, el 17% era de inmuebles, 20.000 millones de dólares. De esas propiedades, el 25%, una cada cuatro, estaba en la ciudad de Buenos Aires. Fueron declaradas en el blanqueo, digamos, de capitales, que estaba prohibido hacer público los nombres. No hay registro y no está cruzado tampoco lo que son las empresas, las SRLs, que se inscriben en la Inspección General de Justicia, no está cruzado con el registro de propiedad inmueble. Así que no sabemos absolutamente cuántos son los dueños de un solo departamento para alquilar y cuáles son las personas físicas que tienen, o detrás de sociedades jurídicas, que tienen más de una unidad. Si eso tuviera, que obviamente, como pasa con la compra del dólar, los que fugan grandes capitales, dicen, son los primeros en quejarse de la restricción para que yo pueda acceder a la compra de 50, 40 dólares mensuales con mi sueldo. Entonces los primeros que se quejan son los grandes, los que fugan grandes capitales. Con la vivienda pasa lo mismo, lo primero que dicen es, pero si es para un sueldito para que tenga, para cuando llega viejo, es el único departamento que tiene. No, acá hay que blanquear la situación, y el que tiene una sola propiedad para alquilar, esa lista, el Estado tiene que ser, como corresponde, para mí, digamos, benevolente con los impuestos. Pero después, progresivamente, el que tiene 2, el que tiene 5, el que tiene 10, obviamente que tiene que estar eso blanqueado y tiene que pagar impuestos. Ahora, esos grandes propietarios, como los desarrolladores inmobiliarios, son los que se defienden detrás de esta ausencia de conocimiento que tiene el Estado, esta cosa inédita que existe en la Argentina, donde el tema de las propiedades se desconoce. Es el único rubro, el alquiler, que pega directamente sobre el bolsillo del trabajador, o por lo menos podemos decir casi seguro, de 2,5 millones, 3 millones de trabajadores en el país. Es el único rubro donde no opina el Estado, a diferencia de las prepagas, que dice el Estado, no pueden aumentar, los colegios privados, que el Estado también fija una pauta y tiene que autorizarlo, digamos, para los aumentos, la nafta. Bueno, el alquiler no está liberado, por eso. ¿Será porque muchos legisladores son propietarios de muchos departamentos? Locadores, tenemos muchos locadores. Absolutamente, sí, es sabido. Claro, que deberían abstenerse en el momento en que se trata de esos temas. No, mire, yo no voy a votar. Eso pasó, la única vez que escuché una legisladora fue cuando se votó la ley de la comisión inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires para alquilar, que se dijo, bueno, a partir de ahora tiene que pagar el propietario, que fue en el 2017, creo que hubo una legisladora del trotskismo que dijo que ella no iba a votar porque era parte. Tenía intereses familiares, claro. Muñoz, le agradezco mucho la posibilidad de conversar con usted. Interesante temática la de el libro escrito, Desigualdad bajo techo, más de 100 años de alquiler. Está fuera de los 100, pero imagino que hay un apartado para la huelga de inquilinos del... Sí, viene de Guillermo Rawson, que es el que más investigó, el primer sanitarista, Rawson, que investigó fuertemente el tema de los conventillos, sobre todo el tema del hacinamiento, la cuestión sanitaria, la fiebre amarilla, 1860, 1870, claro. Y pasa por la huelga de inquilinos en 1907 hasta... 2002. El alquiler COVID. No, hasta ahora.
El epílogo es el alquiler, sí, durante el año pasado. Uh-huh. Interesante el libro entonces para tener en cuenta. Muñoz, ¿está publicado por quién? El editorial Sicus. Ah, sí, acá está. Editorial Sicus. Entonces, La desigualdad bajo techo, más de 100 años de alquiler, un libro de su autoría. Muchísimas gracias, Muñoz.